Yasmin. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 10 que se titula Los 7 cuerpos. Estos 7 cuerpos los hemos venido mencionando en conferencias anteriores como los cuerpos existenciales del ser. Pues estos cuerpos están sometidos a leyes, tienen ciertas funciones, manejan diferentes tipos de energía y no son cuerpos físicos, sino son cuerpos energéticos. ¿Sí? Ahora, estos cuerpos también se crean mediante la práctica del suprasexo, únicamente. Entonces, de estos 7 cuerpos, 5 cuerpos son de naturaleza lunar. Esto quiere decir de que están manejados por nuestro ego, por nuestros defectos psicológicos. Y pues solamente se tiene la semilla o el principio de estos 5 cuerpos. Tenemos que crearlos. Y los otros 2 cuerpos son de naturaleza solar o superiores. Estos 2 cuerpos sí los tenemos creados, no los maneja ningún defecto y forman parte de nuestra conciencia. Entonces debemos hacer el trabajo por conectarnos con estos 2 cuerpos, pero para eso tenemos que fabricar los 5 anteriores, ¿sí? Los primeros 5 cuerpos. El primer cuerpo es el cuerpo físico. Este cuerpo tiene un inicio y tiene un fin, ¿sí? Y este cuerpo es la manifestación física de nuestro ser en esta creación y se da precisamente para autorrealizarnos. Este cuerpo se va a regenerar con nuestra propia energía, ya está creado. Entonces, ¿por qué se dice que este cuerpo tiene un inicio y un fin? Porque todos los átomos que tiene nuestro cuerpo físico hoy en día no nos pertenecen. Estos átomos son del planeta Tierra. Quiere decir de que cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, ella se alimentaba de alimentos y de energía de la Tierra, ¿no? Entonces todos estos átomos deben ser reemplazados por nuestros propios átomos, por nuestra propia energía y devolver estos átomos a la Tierra, ¿sí? Este cuerpo tiene la vibración más pesada, ¿sí? Este cuerpo vibra con la nota Do, que es la nota más baja de la escala musical. Este cuerpo también es de naturaleza celular y pues está regido por 48 leyes físicas. Este cuerpo también está relacionado con el elemento tierra, por los gnomos y pigmeos. Ellos son los que tienen la sabiduría de los minerales y la tierra, ¿sí? Entonces nosotros al regenerar este cuerpo vamos a obtener la sabiduría sobre el elemento tierra, ¿sí? Este cuerpo también está relacionado con nuestra energía sexual. La energía sexual lo que hace es crear y pues al estar manejado o regido por 48 leyes físicas, trabaja con una energía que se llama hidrógeno 48, ¿sí? Esta energía no es tan liviana. También este cuerpo hoy en día, al ser de naturaleza lunar, está regido por nuestros defectos psicológicos, ¿no? Todo esto empezó cuando se dio la fornicación, ¿no? Lo que nos ha degenerado mucho más. Entonces, defectos psicológicos como por ejemplo la lujuria sexual, ¿no? Fue uno que se desarrolló en toda su amplitud. La ira, los estados de alegría, de euforia, rencores. Debemos eliminar todos estos defectos para liberar la sabiduría, esa conciencia que está atrapada por nuestro ego, y así poder regenerar el cuerpo físico con la práctica del suprasexo. El segundo cuerpo es el cuerpo etérico o vital. Este cuerpo es de
es la parte superior del cuerpo físico, es la parte energética que rodea y penetra el cuerpo físico. Es lo que le da vida al cuerpo físico. ¿Sí? También se le conoce al cuerpo vital como aura. Este cuerpo vibra con la nota musical re y está formado por 4 éteres: el éter químico, el éter lumínico, el éter reflector y el éter de vida. El éter químico está relacionado con la asimilación. Aquí podemos entender de que cómo un estado psicológico se puede asimilar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos actividades placenteras, producimos ciertas hormonas, como la dopamina, las endorfinas. Entonces, ese éter químico está relacionado con ese tipo de hormonas, líquidos que nosotros producimos, de acuerdo a nuestro estado psicológico. También tenemos el éter lumínico, que está relacionado con las percepciones sensoriales externas. Esto quiere decir que las imágenes que interpretamos nosotros en el cerebro y nuestra mente, como por ejemplo, escuchamos un sonido, un golpe quizás, ¿no? Uy, decimos, uy, se cayó de las escaleras. Ah, no, están detonando algo, ¿no? Sonidos, escuchamos sonidos externos y los interpretamos. También lo mismo nos sucede con los olores. Olemos por ahí algo horneado y decimos, uy, ¿será un queque de plátano? O quizás es de naranja. Ah, no, es de chocolate. Entonces, así, nuestra psicología pues va interpretando eh, este tipo de percepciones sensoriales externas. También tenemos lo que es el éter reflector, que está relacionado con la imaginación y la voluntad. Esto va por el lado de nuestras propias decisiones o pensamientos que se reflejan en nuestros actos. Nosotros siempre antes de realizar cualquier acción la imaginamos y luego la ejecutamos. Por ejemplo, si yo decido salir a manejar bicicleta, antes de salir a manejar la bicicleta, yo ya sé qué ruta voy a tomar. Ah, ya me voy a ir por el borde del río, luego voy a pasar el puente y luego voy a llegar al mercado, ¿no? Entonces, hay toda una imaginación previa antes de yo realizar esta acción, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver la conexión entre la mente y nuestras obras, ¿sí? En este cuerpo vital está toda nuestra información genética, nuestra salud, nuestras enfermedades, nuestros familiares, nuestros problemas, ligues genéticos también. Y pues está relacionado también este cuerpo con el elemento agua. Y la conciencia del elemento agua son las ondinas y las nereidas. ¿Sí? Sabemos que nuestro cuerpo físico es más agua, entonces el agua es vida. Este cuerpo se encuentra en la 4ª dimensión y produce lo que es la energía vital, o también llamada tetrasustentador, que se encuentra ubicado en nuestro centro instintivo, en el hueso sacro. Este tetrasustentador es el que distribuye la energía en nuestros centros cuando nosotros nos vamos a dormir, ¿no? El cuerpo se regenera y pues el tetrasustentador lo que hace es distribuir toda esta energía para iniciar un nuevo día en nuestros 5 centros: el centro sexual, el centro emocional, el centro intelectual, el motor y bueno, el distribuidor, que es el centro instintivo, ¿no? Este cuerpo vital está regido por 48 leyes. También trabaja con el hidrógeno 48. Y este cuerpo vital ya está creado. Lo que tenemos que hacer es regenerarlo, crear nuestros propios átomos. Y pues ya sabemos ahora de que el cuerpo físico y el cuerpo vital van de la mano. No pueden estar el uno sin el otro. Se complementan. El cuerpo vital es el hálito de vida del cuerpo físico, ¿sí? El tercer cuerpo es el cuerpo astral.
Este cuerpo astral no está creado, solo tenemos un principio. Y con ese principio es con el cual nos desdoblamos todos los días de manera consciente o inconscientemente cuando nos quedamos dormidos, ¿no? Este cuerpo vibra con la nota musical Mi, es más liviano que los otros dos cuerpos anteriores. Este cuerpo es de naturaleza molecular, trabaja con energía emocional. Y también este cuerpo está sujeto a 24 leyes. Entonces eso quiere decir de que ya no hay tanta pesadez, como que hay un poco más de libertad que en el mundo físico, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo astral no existe la ley de la gravedad. Se puede volar, el cuerpo se estira, es elástico. Ahora, este cuerpo se encuentra en la quinta dimensión y el mundo astral trabaja con nuestra energía emocional. Nuestra energía emocional son nuestros estados de ánimos. La alegría, la tristeza, el rechazo, cuando nos sentimos aburridos, ¿no? Sin embargo, este principio de cuerpo astral que tenemos está manejado por nuestro ego, por nuestras emociones y sentimientos que no son de la conciencia, ¿sí? Y que son netamente pendulares, o sea, siempre pasamos de un extremo al otro. En un momento sentimos fastidio, pereza, rechazo, y en otro podemos sentir felicidad, pero esta felicidad no es de la conciencia, es del ego. Entonces, cuando sentimos felicidad, por ejemplo, cuando hacemos actividades que nos dan placer, como por ejemplo ir de compras, comer algo rico, encontrarnos con alguien que nos agrada, que nos cae bien. Nosotros no tenemos el control de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque no nos autoobservamos durante el día, ni tampoco practicamos la muerte psicológica. Entonces lo que necesitamos aquí es tener un control sobre nuestro mundo emocional, eliminar esos defectos y liberar esa conciencia, esa sabiduría que está atrapada para crear nuestro cuerpo astral. El mundo astral se encuentra ubicado en nuestro centro emocional. Nuestro centro emocional está a la altura del ombligo en la columna vertebral. Luego está el cuerpo mental, el cuarto cuerpo. Este cuerpo tampoco está creado, solo tenemos un principio y con ese principio podemos pensar, ¿sí? Este cuerpo mental vibra con la nota musical Fa, es más liviano que el cuerpo astral. Y este cuerpo es de naturaleza atómica, trabaja con una energía que es mental. Está sujeto a 12 leyes, es más liviano que los cuerpos anteriores. Y también se encuentra en la quinta dimensión, pero en el mundo mental, ¿sí? Este cuerpo mental está relacionado con el elemento aire. Y la conciencia del aire son los silfos y sílfides, ¿sí? Entonces, este cuerpo mental tiene su ubicación en nuestro centro intelectual, que se encuentra a la altura del corazón en la columna vertebral. En este momento, todos nuestros pensamientos son manejados nuevamente por nuestro ego. Vivimos de recuerdos, de suposiciones, de chismes. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es lograr ese control de nuestro mundo mental. Hay que eliminar todos esos defectos para liberar esa conciencia con la que vamos a fabricar este cuerpo. Luego tenemos el quinto cuerpo, que es el cuerpo causal o de la voluntad. Este cuerpo tampoco está creado, solo tenemos un principio. Este cuerpo vibra con la nota musical Sol. Es más elevado que los otros cuerpos. Y este cuerpo es de naturaleza electrónica. Quiere decir que su energía es eléctrica. Este cuerpo también está sujeto a 6 leyes. Trabaja con el hidrógeno 6, ¿no?
y se encuentra en la sexta dimensión, en el mundo causal. Este cuerpo causal o de la voluntad es nuestra alma humana. Entonces, cuando nosotros eh, creamos este cuerpo causal, recién podemos considerarnos humanos, ya que hoy en día mm, solamente somos seres que razonan y que razonan de una manera instintiva y animalesca. Entonces, ¿por qué? Porque reaccionamos a cualquier evento. No tenemos control de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras palabras. No tenemos control, ¿no? Siempre estamos manejados por esa naturaleza del ego, que es grotesca, que es animal. Todo nos ofende. Nos sentimos superiores y únicos, especiales. Y vivimos en un mundo de apariencias, de muchos conceptos. Este cuerpo causal o de la voluntad está relacionado con el elemento éter. Este elemento se encuentra en la atmósfera y pues tiene su ubicación en nuestro mundo interior, en el centro motor, que está a la altura de la laringe, en la columna vertebral. Entonces, este cuerpo causal trabaja con nuestra energía motriz, con nuestras palabras, con nuestras obras. Y pues estas palabras y obras están manejadas por nuestros efectos, ¿no? Eh, Hablamos de más, decimos mentiras, eh, hablamos chismes y en las obras pues nos la pasamos trabajando 8 o 10 horas, ¿no? En exceso, dañando nuestro cuerpo físico. O el otro extremo es de que no queremos trabajar, ¿no? Que somos muy perezosos. Entonces aquí lo que se busca es encontrar ese balance, ese equilibrio, ¿no? Tanto en nuestras palabras, en nuestras obras, porque esto lo único que hace es robarnos la energía, nos desequilibra. Y lo que estamos buscando aquí es crear este cuerpo causal, ¿sí? El sexto cuerpo es el cuerpo búdico o de la conciencia. Este cuerpo sí lo tenemos creado. No está manejado por ningún defecto. Por el contrario, está manejado por la conciencia. Entonces, cuando se dio la fornicación, este cuerpo no se destruyó. Y sabemos que la energía sexual crea, da vida, pero cuando la energía sexual se expulsa, pues destruye la vida de nuestro interior, ¿sí? Nuestros cuerpos los destruye. Entonces, nosotros no estamos conectados a este cuerpo por la ausencia de los 5 cuerpos anteriores. Este cuerpo vibra con la nota musical La, que es una de las más altas de la escala musical. Es de naturaleza magnética, ¿sí? La energía que maneja es magnética. Es puro magnetismo este cuerpo. Entonces, si hablamos de magnetismo, estamos hablando de amor, de poder, de obras, de acción, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros decidimos ayudar a alguien sin esperar nada a cambio, ¿no? Ahí estamos haciendo uso de esta energía. O también cuando simplemente nos decidimos ayudar a los demás sin tanto protagonismo, sin intereses de por medio, ¿no? Este cuerpo es nuestra alma divina, la parte divinal de nuestra conciencia. Y este cuerpo maneja lo que es el akasha. El akasha, vamos a entender que es la vibración del sonido, ¿sí? Esta vibración es la que empuja a los átomos del universo para lograr cualquier creación, para darle forma, para que algo tome una forma, ¿sí? Entonces, eh,
Cuando un ser aprende a utilizar la vibración del sonido, del verbo, de la voz, se puede ordenar a estos átomos para que tomen una forma y realizar una creación, ¿no? De cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Ese es el poder del sonido. Este cuerpo tiene su ubicación en el centro emocional superior, en la glándula pituitaria. Entonces, este cuerpo sí está creado, lo que tenemos es que conectarnos con él, ¿sí? Y el séptimo cuerpo es el cuerpo átmico. Este cuerpo es nuestro íntimo, nuestro Padre interior. El ser es la sabiduría, ¿sí? Y pues se comunica con nosotros, nuestro íntimo, con nosotros, perdón, se comunica con nosotros por medio de nuestra intuición. Todos los días nuestro íntimo nos da pautas para el trabajo que tenemos que hacer. Esto lo hace en el mundo astral, ¿no? Este cuerpo también lo tenemos creado y no está manejado por ningún defecto psicológico. Este cuerpo es de naturaleza lumínica o fotónica. Lumínica o fotónica quiere decir que es la luz, y la luz es sabiduría, comprensión. Este cuerpo vibra con la nota musical Si, que es la nota más alta de la escala musical, y está sujeto a solo 3 leyes. Este cuerpo átmico se encuentra en la séptima dimensión, y esta séptima dimensión es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser. Este cuerpo tiene su ubicación en el centro intelectual superior, en la glándula pineal, ¿sí? Ahora que nosotros hemos visto estos 7 cuerpos, conocemos que 5 solamente tenemos, 2 están creados, pero tenemos que regenerarlos. 3 solamente tenemos un principio, y 2 ya están creados, pero son muy elevados. Tenemos que antes crear estos 5 cuerpos para poder conectarnos a estos 2 últimos que son muy superiores, muy elevados. Pero ¿cómo vamos a fabricar estos cuerpos? Cada uno de estos cuerpos se fabrican únicamente en la práctica del suprasexo o la transmutación sexual. Y para nosotros fabricar estos cuerpos tenemos que seguir unas pautas que son importantes, ¿sí? Entonces, estos requisitos para hacer la práctica del suprasexo es, por ejemplo, tener una pareja estable. Cuando hablamos de una pareja estable, hablamos de un varón y una mujer, ¿sí? Únicamente con un varón y una mujer se puede dar la creación de estos cuerpos. Se requiere fidelidad. No se puede estar cambiando de pareja, ¿no? Y también ambas partes deben estar de acuerdo de que no habrá fornicación, que la mujer no llegará al orgasmo y que el hombre tampoco llegará a la eyaculación. Y también la parte más importante creo que es la que hay que aprender a querer y a valorar a la pareja, ¿no? Porque hoy en día como vivimos manejados por nuestro ego, pues todo es ilusorio, todo es apariencia, ¿no? Entonces solamente estamos buscando una fachada. Y si queremos hacer este trabajo, pues tenemos que valorar esa pareja que quiera trabajar con nosotros, ¿sí? Y aprender a valorar también nuestra energía sexual es valorar a nuestro ser, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a valorar nuestra energía sexual y no la derramamos, vamos a crear un magnetismo con nuestra pareja, ¿sí? Porque vamos a empezar en ese valor de nuestra energía sexual, pero a la par también tenemos que trabajar con nuestros yoes de lujuria que venimos acarreando de todo, no solamente de esta existencia, sino de muchas otras.
Entonces, también tenemos que trabajar esos yoes del falso amor, de la ilusión, esas sensaciones corporales, ya que la energía sexual es la materia prima para crear estos cuerpos, ¿sí? La energía sexual está encargada de hacer todas estas creaciones. También es importante que la pareja conozca el trabajo de los tres factores: la muerte psicológica, el nacimiento espiritual, el sacrificio por la humanidad, y hacer los esfuerzos diarios para madurar en este trabajo cada día, ¿sí? El secreto de la práctica consiste en la conexión del pene en la vagina sin derramar la energía sexual. Esto quiere decir sin que el hombre eyacule y sin que la mujer llegue al orgasmo. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para la práctica del suprasexo. Se debe realizar la conjuración del belilín y el círculo mágico, ambos concentrados. Estas conjuraciones no se pueden omitir. Luego de ello, pues se va a realizar una petición de asistencia a nuestro Padre Interior y Madre Divina para que ayuden en la práctica. Esto puede ser de manera individual, ¿sí? Luego de esto, la pareja va a proceder a activar esa energía o potencia sexual con besos y caricias hasta que se logre la lubricación del aparato femenino y el hombre esté erecto, ¿sí? Para que se pueda dar la penetración. Cuando se realiza la penetración, estando conectados la pareja, se da inicio a un proceso respiratorio. Aquí la pareja se puede poner de acuerdo, ¿sí? Para realizar este proceso respiratorio, la pareja se tiene que poner de acuerdo. Este proceso respiratorio tiene 3 etapas. Cada etapa de este proceso respiratorio puede durar de acuerdo a la capacidad de cada persona, ¿sí? Entonces, la primera parte es la inhalación. Se va a inhalar profundamente por la nariz e imaginar que el aire ingresó a los pulmones, y luego este aire desciende hasta nuestras glándulas sexuales. Las glándulas sexuales en el varón son los testículos y en la mujer son los ovarios. Luego, el siguiente paso es la retención. Aquí se va a retener ese aire el tiempo que puedan, y van a imaginar que de las glándulas sexuales surge un hilo de oro que ingresa por el hueso coxis y asciende por nuestra columna vertebral hasta llegar al entrecejo. Y la última etapa es la exhalación. Se va a exhalar el aire retenido mantralizando la vocal I el tiempo que se pueda. Entonces, inhala, retiene ese aire en las glándulas sexuales, luego imagina que sale un hilo de oro que va ascendiendo por la columna vertebral, llega al entrecejo, y cuando ya ese hilo de oro llega al entrecejo, mantraliza la vocal I. Y esto el tiempo que pueda. Va a repetir este mismo proceso y va a mantralizar la vocal A. Inhala, retiene, imagina que el hilo de oro asciende por la columna, llega al entrecejo y mantraliza la vocal A. A. Repite el proceso, inhala, retiene, ese hilo de oro asciende hasta el entrecejo y mantraliza la vocal O. O. Y así. Este procedimiento se va a repetir mantralizando I, A, O varias veces. Esto mientras se tenga la potencia sexual. Entonces, para mantener esa potencia sexual se deben realizar movimientos suaves, ¿sí? No se debe buscar sobreexcitarse, no. Se pueden hacer cambios de posición, sí,
pero lo que no se puede hacer es ni sexo oral ni sexo anal. Y bueno, ese proceso respiratorio de inhalar, retener, exhalar, se va a repetir hasta que pues ya se haya agotado la energía sexual de los dos o de uno de los dos. Ahí es cuando se termina la práctica, sin haber llegado ni al orgasmo ni a la eyaculación. Ahora, sí hay tres aspectos fundamentales durante esta práctica, ¿sí? El primer aspecto es la concentración. Concentración, o sea, dice centrado, concentrado, ¿no? Acá la conciencia tiene que estar centrada en lo que estamos haciendo. No podemos estar imaginando, pensando, trayendo recuerdos, no. Acá se tiene que estar concentrado en lo que se está haciendo, en la pareja, en activar esa potencia sexual, en lograr buscar esa conexión con nuestro ser, ¿sí? Luego, el segundo aspecto es la imaginación. Es importante este punto porque es a donde vamos a dirigir esta energía, ¿sí? Tenemos que imaginar que vamos a ascender la energía por la columna vertebral. Desde que inhalamos, desde que iniciamos el proceso de inhalación, ya estamos imaginando. Este aire ingresa por la nariz, luego pasa por los pulmones, luego llega a nuestras glándulas sexuales y luego imaginar ese hilo de oro que asciende. O sea, es un proceso que requiere concentración e imaginación a la par. No pueden ir separadas. Sin embargo, si yo no me concentro, ni tampoco imagino esto, lo único que estoy haciendo es alimentar más mis defectos psicológicos. Y el tercer aspecto es la voluntad. Se debe renunciar al deseo de fornicar, ¿sí? Tenemos que encontrar ese temple, ese equilibrio para vencer al deseo. Esta práctica de suprasexo se realiza una vez por día. Se debe esperar como un mínimo de 20 horas para que la energía esté apta para volverla a transmutar, a trabajarla, ¿sí? Con esta práctica de suprasexo no hay riesgo de embarazos. ¿Por qué? Porque el hombre no eyacula, no derrama el líquido seminal, ¿sí? Ahora, esta práctica no se debe realizar durante el periodo menstrual, se debe esperar 7 días. La energía en la mujer no está apta para hacer alguna creación porque ella está en un proceso de limpieza interna y psicológica. Tampoco se debe realizar esta práctica durante el embarazo, ya que en el vientre de la mamá ya hay un nuevo cuerpo que está conectado a un alma, que tiene un ser, ¿sí? Tampoco se debe realizar la práctica de suprasexo cuando la madre está dando de lactar. ¿Por qué? Porque esta energía está enfocada en la fabricación del alimento del bebé. Eh, Luego de la práctica de suprasexo se debe esperar un mínimo de 2 horas para bañarse, ¿sí? Y también la vida sexual en la mujer debería iniciarse a los 18 años y en el varón a los 21 años, ya que ahí ambos como que tienen una psicología apta ya para iniciar una vida sexual. Y finalmente, el lugar donde se realiza el suprasexo debe ser un espacio donde únicamente duerme la pareja. Este espacio tiene que estar pues limpio, ordenado, aseado, ventilado. Es importante. Y bueno, ese es el tema del día de hoy. Gracias. Muy bien, Melanie. ¿Listo? Bueno, entonces, lo más importante de esta conferencia es que nosotros busquemos ese lograr la castidad, ¿cierto? Las personas que no tienen pareja, pues entonces les toca hacer un trabajo para ganarse esa pareja. ¿Y ese trabajo qué es? Trabajar, luchar para equilibrar los centros, trabajar las sensaciones lujuriosas del cuerpo físico,
les toca, obviamente, luchar para lograr la castidad, para llegar con un nivel de control muy alto a la práctica del suprasexo. Esto es lo que hace que una persona realmente, pues, se gane como ese mérito de una buena pareja, ¿no? Nosotros a veces creemos que esto es muy difícil, ¿no? Cuando una persona no ha iniciado el proceso de la pareja, normalmente es muy común que pase que sienta que esto es súper lejos, que esto, mejor dicho, es prácticamente imposible, muy difícil, pero no es así. La verdad es que es cuestión de que cada uno empiece a comunicarse con su madre divina y aprenda a hablar con ella, como cuando uno vivía con la mamá y hablaba todos los días con ella, ¿sí? O con el papá. Y empiece a preguntarle y que le ayude para guiarse, ¿sí? Para saber cuáles son los trabajos de muerte que hay que hacer. También nos exigen un trabajo de sacrificio por la humanidad, porque la pareja suena extraño, pero se compra. Uno paga para para que le asignen esa pareja, ¿sí? Porque aquí todo se gana, y se gana con amor, con el Dharma. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer grandes trabajos también de sacrificio por la humanidad. Cuando a uno le empiezan a mostrar una pareja, entonces uno tiene que continuar los trabajos de muerte. ¿Por qué? Porque los yoes empiezan ¿cómo se dice? Como a hacer que la persona se relaje y sienta que ya logró algo. Nosotros todo el tiempo necesitamos estar eh, exigiéndonos un poquito más, ¿sí? Buscando que uno siempre llegue a un avance. Si nosotros nos empezamos a conformar con las cosas que tenemos, pues entonces simplemente eh, si nosotros nos conformamos, pues nos estancamos, ¿cierto? Entonces uno siempre aquí en este conocimiento se va a poner objetivos. Objetivo número uno, el avance en la muerte, equilibrar los centros, ¿no? Lograr la castidad. Siguiente objetivo, la persona que no tiene pareja, entonces, que es lograr ganarse esa pareja. Esto es algo muy específico. Silvia, por favor, cerramos el micrófono un poquito. Está abierto y un poquito de ruido. Gracias. Listo. Bueno, el caso es que para poder crear estos cuerpos, entonces se requiere de esa pareja. Si una persona ya viene con su pareja, entonces necesita empezar a purificar su energía sexual, ¿cierto? Resulta que nosotros cuando tenemos ya una pareja, pues entonces venimos con unas mañas en la práctica sexual, con unas recurrencias diarias, en donde hay estados de ira, donde hay estados de desamor, donde hay muchos yoes que se mueven, ¿sí? Y estos yoes no nos van a permitir, pues, lograr una práctica de suprasexo buena, porque ellos nos roban toda la energía. Entonces, ahí está la importancia de que uno purifica la relación que tiene con la pareja. Uno no puede estar agarrado con la pareja, uno no puede andar peleando con la pareja. Uno necesita desarrollar un amor hacia la pareja, lo que tú decías, Melanie. Pero el amor viene cuando uno aprende a valorar su energía sexual. Sí, mire, todos los defectos contaminan nuestra energía sexual. La ira contamina la energía sexual. Si nosotros permitimos que estos defectos contaminen la energía es porque nosotros todavía no hemos logrado ese valor de esa energía. Si a nosotros no nos importa pelearnos con nuestra pareja, es porque a nosotros no nos importa aún nuestra energía. Y la energía es Dios, la energía es el ser. Entonces, si uno valora su energía,
si uno tiene un objetivo claro y definido de que necesita equilibrar los centros, de que necesita que esta energía esté limpiecita y que necesita tener un amor hacia la pareja, ahí, cuando valore su energía, ahí va a poder desarrollar amor hacia la pareja. Si uno no tiene amor hacia el ser, menos hacia la pareja. Porque el amor hacia el trabajo interior es lo que da como resultado también amor hacia la pareja. El amor no es romance, el amor no es apego, el amor no es miedo, el amor no es celos, el amor no es un sentimiento de pertenencia. Nada de eso es amor. El amor no es dar picos, no. El amor es algo muy distinto y se desarrolla cuando uno se sacrifica. Sacrifica su orgullo, sacrifica su rabia, sacrifica sus ganas de pelear, ¿sí? Todos esos yoes que a uno le van saliendo. Bueno, dice Daisy, disculpa una consulta. ¿La castidad es cuando no tienes sexo o es todo control bueno, me imagino de la ira y todos esos defectos que se manifiestan día a día? Melanie, ¿quieres responder esa pregunta? Claro. Sí, Daisy, la castidad está relacionada con no derramar la energía sexual. Esto quiere decir que cuando se tenga una práctica sexual, pues el hombre no eyacule y la mujer no llegue al orgasmo. Con eso está relacionado la castidad. Y sí, a ver, si leo tu mensaje, dice, no es todo control ante la ira. Es que no se trata de controlar, porque el control en realidad lo único que hace es reprimir, pero ese defecto se va agigantando, ¿no? Es como que poner la tierrita debajo de la alfombra, ¿no? Y la idea es de que cuando se nos manifieste un defecto, nosotros lo observemos, le demos muerte en ese momento, pero luego lo llevemos a meditación, ¿no? Sacar un espacio en el día, no uno, sino que quizás si recién estamos empezando con este trabajo de muerte, estar atentos, ¿no? A qué se nos manifiesta, en qué circunstancias y luego reflexionarlo, ¿no? Hacer una retrospección y ver por qué se dio eso, ¿no? Y sí, tenemos que estar atentos a todo lo que se nos manifiesta en el día a día en nosotros, porque tenemos siempre como estamos tan mal acostumbrados a solo ver afuera y no ver adentro, entonces ya cuando tenemos este conocimiento, el trabajo es diferente. No es ver afuera, sino ver dentro de nosotros qué sale, qué se nos manifiesta. Y ya. Bueno, también sobre la castidad, obviamente la castidad se refiere también a lo sexual, ¿no? No llegar al orgasmo y la eyaculación, como tú lo dices. Pero resulta que cuando uno no equilibra los centros, pues está fornicando en cada centro. Nosotros necesitamos lograr castidad en todos los centros, ¿sí? Para que funcione la creación de los cuerpos. Si nosotros no equilibramos los centros, no tenemos castidad en los centros, fornicamos, o sea, botamos toda la energía de los centros, pues no va a haber materia prima para poder crear. Tú hablaste de los hidrógenos. Resulta que los hidrógenos son el nivel de pureza que tiene la energía de cada centro. Entonces, está en un nivel de pureza en donde, digamos, la única pesadez que tiene es por los condicionamientos de las leyes que manejan cada centro. Entonces, por eso, si tú te fijas, en cada uno de los centros hay un hidrógeno que es un número que corresponde a la cantidad de leyes que manejan ese hidrógeno. La palabra hidrógeno se refiere al elemento más liviano que existe, ¿sí? O sea que nuestra energía sexual debe ser muy liviana. Pero ¿qué pasa? Que digamos que nosotros tenemos en el centro emocional 24, hidrógeno 24,
¿cierto? Que es ese nivel de pureza de la energía emocional. Y debería mantenerse en ese hidrógeno 24 para que cuando se reúnen todas las energías, cada una con su propio hidrógeno, el hidrógeno 48, 24, 12 y 6. Cuando se va a la práctica sexual, entonces todos estos hidrógenos se reúnen, se recogen y se transforman en un hidrógeno que se llama el hidrógeno sexual 12. Cuando se hace la práctica de la transmutación sexual, este hidrógeno 12 va a subir, esta energía en esa pureza específica, va a subir por la columna vertebral hasta el entrecejo y allí va a ser la creación. Pero imagínate que llega un defecto de la ira, que tiene 1536 leyes, porque evita nuestro infierno psicológico. Entonces, ese yo de 1536 leyes va hasta el centro emocional, nos mete una ira muy tremenda, con cualquier persona, no importa, o por cualquier motivo. Y nos contamina la energía. Entonces ya ese hidrógeno, algunos átomos de esa energía que este defecto contaminó, ya no son hidrógeno 24, ahora tienen hidrógeno mucho más pesado. ¿Por qué? Porque ahora un defecto psicológico que salió del infierno y se adueñó de ese centro, transformó ese centro, una parte de la energía de ahí, en un hidrógeno de 1536 leyes. ¿Sí? Entonces, poco a poco, cada uno de los centros se van contaminando, poco a poco, hasta que ya llega un momento en el que ninguno de estos centros tiene energía limpia. Todos los hidrógenos se vuelven pesados, todos los hidrógenos se vuelven, sí, pesados. Además de que están pesados, los yoes roban esa energía, vacían el centro, ¿sí? Y entonces el defecto, el centro, que necesita funcionar, porque necesitamos seguir teniendo alguna emoción, sentir emociones positivas o negativas, o necesitamos pensar con el centro intelectual. Resulta que ese centro intelectual quedó vacío, porque los yoes, aparte de que nos volvieron repesada esa energía, también nos la robaron. Entonces, este centro necesita utilizar otro hidrógeno de algún otro centro que sí tenga energía, por ejemplo, del centro instintivo o del centro sexual, y le roban energía a ese centro. Entonces el centro intelectual empieza a utilizar energía, hidrógeno sexual o el hidrógeno del centro instintivo. Y entonces se revuelven los hidrógenos de unos centros con otros. Y entonces ese sancocho, esa sopa, ya no sirve para la alquimia, ¿sí? Ya no sirve para transmutar. Por eso es que es tan importante lograr la castidad no solamente sexual, sino en todos los centros. Ahora, cuando todo ese revuelto de hidrógenos pesados se vayan a la práctica sexual, el hidrógeno sexual no va a ser un hidrógeno 12. El hidrógeno sexual va a ser un hidrógeno muy pesado. Por ese motivo es que las aguas estarán negras y no van a ascender por la columna vertebral. Y como no suben, tienen que bajar. Porque la práctica sexual es para crear. Cuando una persona se une sexualmente, crea algo, sea para arriba o sea para abajo, sea hacia la conciencia o sea hacia los yoes. Y como la energía por su naturaleza que está muy pesada no puede subir, pues entonces baja. ¿Hacia dónde baja? Hacia el Kundartiguadora, donde está todo el ego y empieza a alimentar los yoes. Como la conciencia no puede utilizar esa energía porque la Madre Divina no se come nada inmundo, ella no se alimenta de la energía cochina. Entonces, los yoes van a utilizar esa energía para alimentarse ellos, ¿sí? Entonces, si nosotros no practicamos la muerte en el día y no equilibramos los centros, pues entonces no vamos a poder tener una castidad sexual. ¿Listo?
Por eso es que a nosotros nos exigen tanto el trabajo de la muerte en marcha durante el día, no importa si somos solteros o casados, a todos por igual nos exigen. Porque el soltero, ¿qué está haciendo el soltero? Prepararse para que le asignen una pareja, ¿sí? Pues se está entrenando y está matando cantidades de yoes para tener un nivel muy bueno, para que cuando tenga su pareja continúe con ese nivel, ¿sí? Y pueda avanzar. ¿M? Eso es lo que sucede con los hidrógenos. ¿M? Esos son los hidrógenos de los centros. Ahora, cada cuerpo maneja también un hidrógeno. O sea que cada cuerpo tiene una función. Y para cumplir su función, él maneja una energía. Recordemos que los cuerpos están relacionados con los centros. ¿Mm? Para que cada cuerpo funcione, pues tiene que tener un hidrógeno específico. Pero bueno, eso, a eso se va a llegar cuando fabriquemos el cuerpo. Primero nos toca equilibrar cada centro para poder fabricar esos cuerpos. ¿Mm? Bueno, y vamos a leer aquí un comentario que tenía Caro y ya seguimos con Jimmy. ¿Listo? Dice Caro. Hola, he escuchado de la simbología de la piscina que lo relacionan con parejas que se tuvieron antes. ¿Se puede ampliar algo más de esta simbología? Melanie, ¿quieres responder la pregunta? Bueno, puedo darle un poco de mis alcances, ¿no? Tengo entendido de que la piscina está relacionado con lo que es nuestras aguas, nuestra energía sexual, ¿no? Entonces, también no solamente se trata de ver la piscina, sino también si es de día, es de noche, se tiene que ver todo el contexto del astral, ¿no? Que se trajo el recuerdo. Pero si lo vemos solamente con la piscina, pues sí, tiene que ver con nuestra energía sexual, que es nuestra energía creadora, el sexo, la transmutación sexual. Tú dices que lo relacionan con parejas que se tuvieron antes. No sabría decirte ese detalle. Quizás Lea nos pueda dar un alcance mayor. Bueno, la piscina se relaciona con la energía sexual, como tú dijiste. Las personas que están ahí pueden ser los yoes de uno, que están metidos ahí en el centro sexual de uno, ¿no? A veces las personas que están metidas en esa piscina, es que exactamente es lo que tú dices, depende del contexto. Si esas personas han sido recurrencias antiguas, parejas que uno tuvo y están ahí metidas, pues uno tiene que sacarlas, ¿sí? Porque uno se mete al agua solamente con la pareja actual, con el esposo, ¿sí? Con el que va a hacer la práctica del arcano. Pero si hay varias personitas metidas con uno, ellos están ahí metidos en el agua, porque es la energía de uno, pues es porque te están diciendo que hay que purificar esa parte. Entonces toca empezar a sacar persona por persona. ¿Cómo? Estudiando cada una de esas relaciones. Eso. ¿Listo? Jimmy, cuéntanos. Buenos días. Buenos días. Es que pues tengo una duda con relación al trabajo del conocimiento de sí mismo. Sé que las personas que se encuentran solteras actualmente pues es como por así decirlo, simpatizantes ante las personas, ante los seres de conciencias despiertas que buscan ayudarnos. Pues sí, que buscan como, no sé, darnos fuerza y entendimiento en lo que es la vida y el trabajo que debemos realizar para lograr la castidad, porque el trabajo en sí se basa en la castidad. Y las personas, tengo ese concepto y una duda. Los solteros, pues normalmente nos encontramos es como simpatizantes y buscando como lo que estaban diciendo hace un momento, limpiar la energía para llegar a la práctica sexual y no cometer errores, para no cometer errores y poder comenzar a hacer un trabajo serio para nuestro real ser interno.
Y tengo la siguiente duda, porque ¿cómo uno puede comenzar como a desligarse? Porque en lo que estaban diciendo hace un momento, cuando uno ingresa a prácticas sexuales ya desde el pasado con ciertas personas, pues esas personas están dentro de nuestra energía y se encuentran por eso en la piscina. Y son ligues que pues se tienen en el aspecto mental, en el aspecto emocional, en el aspecto instintivo que pues no dejan, que están dañando la energía, que son quienes generan ansiedades, son quienes generan pues pérdidas de energía o incomodidades, emociones negativas, pensamientos negativos. Son esas mismas personas las que están dañando la energía. Pero tengo la siguiente duda. Bueno, uno quiere hacer algo, pero ¿cómo uno puede hacer algo si son tantas cosas las que uno tiene que meditar? Que el alcohol, que estar en el trabajo, que la familia, que las personas con las que uno pues ha estado. Y pues hoy día pues podemos ver que para conseguir un trabajo estable es algo complicado y se requiere por lo menos unas 10 horas. Es como el orden, ¿sí? El orden que uno tiene que establecer para poder generar el esfuerzo y el sacrificio de la obra. Pero uno cómo puede saber si está como simpatizante o si o qué uno debe hacer para poder ingresar al trabajo. Melanie, ¿quieres contestar la pregunta? Sí, claro, le puedo dar algunos alcances a Leonardo. Mira, Leonardo, yo creo que lo fundamental en esto es tener claro cuál es el trabajo. Desde ahí partimos. La muerte psicológica, meditación reflexiva, si no se tiene claro eso, no se sabe por dónde se va a empezar. Entiendo de que también pues hoy estamos sujetos a diferentes situaciones, ¿no? En lo económico, en lo social, en lo familiar, pero si se tiene claro el proceso de la muerte, pues ya uno deja de ser un simpatizante y todo parte desde ahí. Eh, tenemos conocimiento de que nada es casual, toda causa tiene un efecto y especialmente nosotros que ya hemos llegado a este punto de tener este conocimiento, vamos entendiendo por qué nuestra vida se va manejando de ciertas formas, porque ya no estamos creyendo solamente que la vida es trabajo y más trabajo y la mecanicidad, ¿no? Del sistema. Ya vamos entendiendo de que, bueno, de dónde venimos, cuál es el propósito. Ya tenemos cierta información que tenemos que procesarla e integrarla en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eso básicamente, tener claro el proceso de la muerte. eh, si no tienen pareja, pues hay que hacer los méritos, ¿no? Y algo que en algún momento escuché en una conferencia de un compañero es de que nosotros vemos estos procesos del conocimiento como que súper alejados. Decimos, ah, ¿cuándo me llegará la pareja? Ah, ¿cuándo fabricaré este cuerpo? ¿Cuándo me podré desdoblar en astral? Pero, ¿sabes? La autorrealización que tanto mencionamos en estos temas es en este momento, porque lo único que tenemos es el ahora. El pasado ya está, ya pasó, y el futuro no existe todavía. Pero lamentablemente como estamos manejados por los defectos, siempre andamos en ese vaivén, en el pasado y en el futuro, y no nos enfocamos en este momento. Entonces hay que tenerlo claro porque nos es fácil dormirnos, nos dormimos a cada instante, desde que despertamos, ¿no? Entonces, eso, mantenernos en el presente, tener claro cuál es el proceso, pregúntale a tu padre interior, eh,
en las noches no te acuestes sin orar. Yo te aseguro de que si no obtienes una respuesta esa misma noche, pero si tienes el anhelo de seguir trabajando y de dejar de ser un simpatizante, pues vas a obtener las respuestas que necesitas. También me pasaba igual que a ti en un inicio. No sabía por dónde empezar. Yo decía, wow, tengo esta información, tengo otra. ¿Qué voy a hacer? No puedo. Sentía. Los defectos me hacían creer que no podía. Pero cuando uno ya va encontrando, te dicen algo que trabajes, vas haciendo el trabajo y paralelamente tienes que vivir con el diario, con la sociedad, con este sistema en el que estamos. Entonces, bueno, poner en práctica, ¿no? Lo que hablamos aquí en estos fogueos, en las conferencias. Nos suena muy bonito todos estos temas, pero serían nuevamente solo conceptos si no los aplicamos. Eso es lo que te puedo decir, Leonardo. Sí, bueno, eh, una persona que no practica es simpatizante, ¿cierto? Le gusta el conocimiento y ya. Pero no importa una persona si es soltera, pero si practica, ya no es simpatizante, es un practicante. Entonces debemos, digamos, ver esa diferencia, ¿sí? Porque cuando uno tiene como desánimo, pues se le mueven a uno muchos yoes, que sí, que tratan de verlo a uno como que está prácticamente afuera del conocimiento. Una persona que es simpatizante, pues no practica. Esa es la única diferencia. Si uno practica muerte, el sacrificio, si uno está haciendo práctica de dolamito astral, si las prácticas que vamos aprendiendo, pues entonces no es un simpatizante y es un practicante que está ahora buscando la castidad y la pareja para continuar la práctica en el arcano. Ahora, otra cosa que decías, Jimmy, sobre qué hacer por la cantidad de yoes que le ponen a uno a trabajar. Mira que estaba haciendo un cronograma, un cronograma de prácticas, ¿cierto? Entonces, yo tengo varios amigos que trabajan, ¿no? Trabajan prácticamente todo el día, pero hicimos el cronograma con ellos también. Y entonces, ¿qué era el cronograma? El cronograma es cuando uno saca todas las actividades que realiza durante el día y va viendo cuánto tiempo ocupa para cada cosa. Y entonces vas viendo que te quedan 10 minutos, 15 minutos, pedacitos del día libres, ¿sí? En esos días, en esos momentos es cuando uno puede aprovechar, hacer una práctica pequeñita, ¿sí? Así uno va aprendiendo a utilizar su tiempo, ¿sí? Pero resulta que uno, pues cuando no ha pensado mucho en esto, como que lo ve muy difícil, como que ve muy complicado y que no siente que puede dedicarle tiempo a la obra, ¿sí? Y quiere que el ser le solucione tiempo y que le solucione economía y que le solucione cosas para poder sacar tiempo para la obra, pero seguramente si no tuviera ese tiempo ni siquiera lo utilizaría para la obra, ¿sí? De pronto lo utilizaría para hacer otras cosas y de generarse más, es probable. ¿Mm? Entonces, uno sí necesita tiempo, pero también necesita utilizarlo correctamente. Y para eso es que uno tiene que organizar un cronograma. Entonces, en el cronograma uno pone a tal hora me levanto, hago la práctica, me organizo, como salgo, ¿sí? Luego voy al trabajo, después yo tengo un horario de almuerzo de 1 hora, almuerzo en 20 minutos, tengo 40 minutos para hacer una práctica, ¿sí? Luego regreso al trabajo, luego cuando salgo, tengo tal tiempo, o en el bus, en el transporte, puedo hacer una práctica de ida y de vuelta, ¿no? En mi casa, entonces llego, como, hago tal otra cosa, puedo hacer otra práctica de media hora, de 40 minutos o de 1 hora, ¿sí?
tal práctica. Entonces uno va organizando el horario, cuánto tiempo va a dedicarle a cada cosa y qué prácticas va a hacer. En la última práctica de la noche pone a qué horas la inicia y a qué horas la termina, porque uno dice, ay, voy a ir a meditar, se acuesta en la cama y se pone a roncar, se acuesta a dormir. Entonces póngase un objetivo, cuánto tiempo la va a hacer y listo, cumpla ese tiempo. Y cuando uno hace esto, entonces en esos horarios puede ir metiendo esos yoes que el ser le ha puesto a trabajar, el del alcohol, el fornicario, el tal otro, y así. Y tú organizas los días de tu semana, el lunes, el martes, y así. El lunes, entonces voy a trabajar en la madrugada tal y tal defecto. Por ejemplo, voy a trabajar los yoes de la lujuria instintiva. Al mediodía voy a estudiar los yoes de los vicios. En la noche voy a estudiar yoes relacionados con una recurrencia que tuve hace tiempo. O voy a trabajar el yo de la ira o el ser, o lo que sea que el ser le haya puesto, ¿sí? Luego al siguiente día, en esos mismos 3 horarios de muerte que tengo, puedo meter los mismos yoes o otros, o cambiar aunque sea uno por otro. Y así, luego el martes, y así sucesivamente, hace los 7 días de la semana. Uno piensa que uno no puede hacer cosas, ¿sí? Que es que eso hasta que el ser no me solucione, yo no sé qué cosa, entonces no voy a poder. No, es que el ser no le va a solucionar a uno cuando uno no está mostrando un esfuerzo, cuando uno no está demostrando que de verdad necesita y merece esa ayuda. ¿Mm? Uno es muy sufrido, uno quiere que con poquitico, poquitico le ayuden harto. Y aquí es al contrario, poquito, no, harto esfuerzo y resultados chiquitos, porque es que el ego y la psicología es algo muy, muy amplio, ¿sí? Muy grande. Entonces uno tiene que aprender a sacrificarse. Ahí es donde se ve el amor, cuando uno tiene la capacidad de sacrificio, ¿no? La capacidad de esforzarse. Entonces yo invito a todos a que hagan su cronograma. Este cronograma le ayuda a uno a que los días no se vuelvan mecánicos, ¿sí? Y a hacer las prácticas, que uno ya tenga un orden de trabajo para cumplirlo. Y entonces no esté pensando todo el tiempo, no, ¿y ahora qué práctica hago? Es que me voy a poner a pensar aquí 40 minutos a ver cuál de todos los yoes que tengo me voy a poner a trabajar, ¿sí? Cuando uno dedica un tiempo, organiza su cronograma de sus días, eh, entonces tiene un orden y solamente es que empiece a cumplirlo y trata de ser responsable. Eso es. Jimmy, tienes todavía la manito arriba. Cuéntame. Sí, sí es para, regálame un momento que estoy anotando aquí una cuestión. Cuando uno empieza a cumplir ese cronograma, le salen cosas. Entonces, uno empieza a darse cuenta cómo hay cosas, como inconsistencias, ¿no? Necesita hacer un cambio en ese cronograma, necesita renovarle algo, cambiarle algo, y así poco a poco uno se va adaptando y va organizando su tiempo, ¿sí? Es más fácil hacerlo, por ejemplo, en un Excel. Yo lo tenía en un cuaderno. Y el problema de mi cuaderno es que yo veía que tenía que hacer varias correcciones y tendría que rehacer a mano todo. Entonces, bueno, pues a mí me ha servido así. Yo eso es lo que les puedo compartir sobre ese punto, ¿no? Vale, Lea, gracias. Sí, sí es importante eso del orden, porque, bueno, antes tenía un orden para mi trabajo y era cuadernos, pues, específicos para cada defecto, para cada yo. Pero no sé, empecé como a sentir como si estuvieran ingresando en mi habitación y estuvieran revisando mis meditaciones y no, no sé qué tipo de defectos era eso y pues decidí fue comenzar a hacer meditaciones en hojas. Iba haciendo mis meditaciones y las iba quemando de una vez. Y pues eso me ayudó como a sentirme un poco más tranquilo. Y sí, pues estaba diciendo que uno ingresa es como simpatizante porque normalmente, bueno, uno dice, bueno,
para ser un verdadero gnóstico, uno tiene que estar ya realizando prácticas de desdoblamiento y tomando conciencia y recibiendo conferencias de los maestros en los mundos superiores, pues es como, no sé, mi pensar, lo que tengo como en mente. Pero aún así, cuando una persona, así sea un simpatizante, el simple hecho de estar realizando fogueos, el simple hecho de estar adquiriendo el conocimiento, desarrolla un pensamiento, es como si la mente se ampliara y dejara los conceptos equivocados y erróneos que pues genera la sociedad, que imprime la sociedad de nosotros. Pero aún así pues hay ciertos ligues que mantienen, que generan ciertos bloqueos y pues lo he observado porque en el mundo físico, en el mundo en el que nos encontramos, podemos ver que hay miles de escuelas, hay miles de sectas, hay miles de logias, ya sea exotéricamente o esotéricamente, internas. Y cada una de esas logias, cada una de esas sectas, pues tiene sus objetivos específicos. Hay tipos de logias y sectas que toman a las personas como simples baterías. Bueno, esta batería me sirve para cuando esté desanimado, pues voy a succionar, por así decirlo, son como una especie de vampiros. Dicen, bueno, voy a succionar a esta persona para poder vivir. Y eso es en lo que me encuentro actualmente, porque sí, esas son cuestiones que me agobian. Me daba cuenta cuando ingresaba a trabajar en determinados sitios, ya fuera en la carpintería o en la panadería, podía percibir los pensamientos que querían truncar mi mente y decir que, bueno, tengo que dejar este conocimiento, que tengo que ir a la iglesia, que tengo que rezar, que tengo que orar, que tengo que ir a hacer esto y lo otro y lo otro. Y sé que esos son los ligues en los que me encuentro y por los cuales no he logrado despertar conciencia, porque podía de vez en cuando me despertaba, recordar en dónde estaba astralmente. Y me veía en sitios que, bueno, no sé, eran sitios, no sé, algo extraños. Y sé que esos sitios están relacionados es con los ligues que tengo internamente con ciertas escuelas o logias. Y son las que me están impidiendo actualmente, pues, tomar seriedad, porque cuando tengo ánimo para realizar una práctica o desdoblamiento astral, se monta encima mío un defecto de pereza que me hace dañar lo que estoy haciendo. Y me he dado cuenta de eso, que la mayoría de las personas que no están en el conocimiento, pues tienen un defecto religión, llamémoslo así. Y el defecto religión, cuando uno les va a decir, no, es que en la iglesia no está Dios. Ese defecto de una vez se resiente. El simple hecho de que nosotros tengamos ese pensamiento, esa emoción, así uno no lo exprese, ya se genera ese choque con las demás personas, porque ellos van a decir, bueno, pero ¿por qué me va a decir que mi Dios no está en la iglesia? Si cuando voy a la iglesia, pues allá puedo escuchar a Dios. Entonces, ese simple hecho de tener ese pensamiento ya genera un choque con las demás personas. Y pues eso es lo que me ha generado como inconvenientes en los diferentes trabajos en donde me he encontrado. Y sí, pues eso es en lo que voy actualmente, porque el hecho de recibir el conocimiento, pues ya a uno le genera un centro de gravedad permanente distinto. Uno sabe que qué va a encontrar uno en las parrandas, qué va a encontrar uno con ciertos grupos de amigos, qué uno normalmente encuentra con la familia. En ciertos sitios de trabajo uno sabe que solo se va a desalimentar ciertos defectos de ira o de lujuria o de orgullo, de pereza, y que no actúa, que no sirve en realidad para algo que trascienda, algo que nos permita eh, hacernos visibles en las dimensiones superiores de la naturaleza, algo que nos genere una seguridad y podamos decir, bueno, sé que si muero el día de hoy, hice algo por las demás personas y va a quedar algo en conciencia en las demás personas. Entonces son como esas cuestiones que me generan como ese conflicto. Pero bueno, hablando sobre el orden, el cronograma, sí, esa es como la mejor idea para tener todo en orden, pero no sé por qué, pero para mí era un bloqueo, un bloqueo que tenía, pero no sé, ya va entrando como en orden nuevamente mis pensamientos. Sí, Jimmy, hay que ordenarse y ya, pues, mira, la verdad es que uno está estancado porque no muere. Más allá
de los ligues, mira, yo sé que todos nosotros tenemos muchos ligues, tú no eres el único. Todos tenemos ligues. Cualquier persona puede ir a corroborar eso astralmente. Tenemos yoes muy pesados, muy fuertes. También tenemos mucho karma. Todos estamos en la misma situación, Jimmy. No por eso estamos estancados. Uno se estanca porque no muere. Uno se estanca porque le falta orden, porque le falta voluntad y porque como pues piensa que el problema es de elementos externos, como de otras personas, como de ligues con entidades, con escuelas. Entonces, según eso, pues decide no ponerse las pilas, ¿sí? Pero la verdad es que aún con todo y eso, a todos nosotros nos toca, ¿sí? Aún con todo y el karma y todo lo que sea, no importa, ¿sí? Si uno está trabajando juicioso, la muerte, entonces se desliga. Precisamente la muerte es la forma de desligarse de cualquiera de estas escuelas o cosas que uno tenga. ¿Sí? Entonces, dejemos de ver que esto está fuera de nuestras manos, porque es que todo lo que esté fuera de nuestras manos es una forma de uno decir, yo no puedo con esto. En el fondo es decir, no quiero, no quiero. ¿Sí? Y la verdad es que si uno tiene un anhelo, como tú, Jimmy, como Melanie, como Ryan, como Angélica, como Yasmín, como cualquiera de nosotros, sí puede hacerlo, ¿sí? Y se toma en sus manos su propia obra, su propio trabajo y dice, yo no puedo seguir así estancado. Entonces, más allá de los ligues y todo ese tema, no importa lo que sea, se pone a trabajar y se pone a morir y hace traslados de fondos y va pagando sus karmas, ¿sí? Y hace negocios con la ley para que le ayuden, ¿no? Y saca uno un poquito de ánimo, un poquito más de amor, ¿sí? Uno necesita un poquito más, mucho más amor para este trabajo, ¿sí? Sí, Más voluntad y un orden de trabajo para que pues, uno pueda empezar a cumplirlo. Ya no ponerle tanto cuidado a ese tema de que las entidades y que entonces la mente, porque ese es un estado obsesivo, ¿sí? sí, Que tienes razón. suele manifestarse mucho en personas que llegan al conocimiento Sí, y que pues se le salen esos yoes con mucha facilidad. No eres la única persona que yo he escuchado así, yo he escuchado a varios compañeros que después de unas prácticas de muerte, después de un esfuercito, van cogiendo su fuerza, ¿sí? Como a todos nos toca. sí, sí, disculpe, Leo, es que no era eso a lo que me refería. Pues así es como veo como la guerra, así como veo mi guerra en la que me encuentro actualmente para el despertar de mi conciencia. La voy viendo de esa forma porque les cuento como una historia que me sucedió. Había ido a una peluquería y me iba a peluquear. Y pues en el sitio, pues ya iba a comenzar, le expliqué a la señora cómo quería el corte. Y no sé, de un momento a otro vi como si la señora se hubiera quedado dormida o no sé, y pues yo decía, bueno, tengo que estar es muriendo, no tengo que decirle nada ni nada, y me empezó a hacer un corte algo extraño, algo raro, y pues me enojó demasiado, me enojó, me sacó mucho la piedra, y pues le estuve diciendo, le expliqué qué es lo que estaba sucediendo y por qué uno tiene que estar en alerta, y más cuando uno está trabajando, pues obviamente se desarrolla el yo peluquero en un ejemplo, o bueno, no sé, a veces, pues, si la señora está cansada o tenía problemas o algo, pues obviamente los problemas son los que a uno le hacen perder la razón en un instante. Y un pequeño instante, pues uno puede quedar, mejor dicho, motilado. Y sí, pues esas cuestiones son las que he estado observando y a mí me han ayudado porque sí me he dado cuenta que el simple hecho de los fogueos, de hacer los traslados de fondos, son los que retienen ciertos karmas que uno tiene y los que a uno le permiten pues generar ciertas prácticas de meditación que uno observa y uno puede percibir, uno puede sentir que genera un cambio, que genera un logro, un éxito en la meditación. Así es. Bueno, compañeros. Bueno, entonces, volviendo a la práctica del suprasexo, la técnica del suprasexo tiene un funcionamiento, ¿no? Entonces, la respiración se inhala por la nariz, eh,
el aire entra, se purifica con un átomo que tenemos en la raíz de la nariz. Este aire baja a los pulmones, a las glándulas sexuales. El aire en las glándulas sexuales transforma el semen en energía eléctrica. Esta energía sube por la médula espinal. Por el hijueputa yo pago la gocea por partes. Hombre, así es. Llega al entrecejo. En el entrecejo, entonces, se hace el mantra. Y el mantra lo que hace es que logra que la energía empiece a vibrar con esa mantralización. ¿Sí? Produce una onda en la energía, logrando que ésta se cristalice en forma de un cuerpo, que empiece a fabricar el cuerpo. La imaginación nos ayuda a dirigir la energía por dónde va a ir, por eso necesitamos estar concentrados imaginando el ascenso de la energía. Se necesita concentración, se requiere voluntad para no fornicar, ¿sí? Voluntad para estar concentrados, subiendo la energía. Necesitamos matar los yoes de la potencia lujuriosa que nos hace animales en la práctica del sexo y matar también los yoes de la impotencia sexual. Porque los yoes que quieren fornicar dicen, ay, como no voy a sentir nada, entonces ya no quiero hacer esta práctica, ¿no? Entonces dicen, lo convencen a uno de que uno no va a sentir nada, que eso va a ser aburrido, que va a ser horrible, que la vaca muerta, que yo no sé qué. Todo ese poco de ideas que llegan a la mente de uno que son falsas, le producen yoes de desagrado, de aburrimiento, de desánimo, que pues son efectivamente yoes de impotencia sexual. ¿Sí? Entonces uno debe observar yoes de lujuria y de impotencia, ambas cosas. Melanie, cuéntanos, ¿tú ibas a decir algo? Sí, Lea, solamente una cápite, decir de que en las conferencias siempre se menciona de también equilibrarnos, ¿no? Encontrar ese balance, ese equilibrio, ese temple, pero no solamente porque somos espirituales, sino también porque somos materia. Entonces, por ejemplo, si nosotros ya vamos viendo de que algo se está saliendo de nuestro control físico, pues tenemos que actuar, ¿no? No podemos simplemente, ok, estamos trabajando en la muerte, en no reaccionar como siempre solemos hacerlo, pero hay situaciones, hay circunstancias que ameritan que nosotros pongamos pues paños fríos, ¿no? Entonces solo eso, buscar el equilibrio entre la materia y lo espiritual, ya que somos ese 50-50, ¿no? Eso era todo, Lea. Bueno, sí, está bien, aunque los yoes lo podrían tomar por otro lado, ¿no? Entonces, digamos que, por ejemplo, la parte de la economía, pues debe ser, pues, realmente específicamente para poder sobrevivir, vivir normal, ¿sí? No miserable, pero tampoco en riqueza, pues, wow, porque ahí se le meten a uno los yoes del dinero, ¿no? Que quieren coger el tiempo que uno necesita para la hora para ponerse a hacer plata. Y resulta que el dinero viene a depender de el karma o el dharma que uno tiene. Entonces hay que solucionar esa parte. Y ya de resto, lo demás, como dicen por ahí, vendrá por añadidura, ¿sí? El mundo físico forma la personalidad y hace parte de lo que a nosotros nos hipnotiza, ¿no? Pero si uno pues aprende a ese equilibrio que tú dices, pero de forma verdadera, con muerte consciente, entonces logrará un equilibrio real, ¿sí? Sin justificar ningún defecto. Bueno, Brian aquí está preguntando que si se puede foguear más tarde. Pues es que no sé en qué grupo estás, pero si tú quieres, no sé si tengas mi número y me escribes para que podamos cuadrar el horario.
Ay, ¿por qué no puedo escribir? Ujú. Bueno, Jimmy. Ay, ¿qué pasa? Brian, por favor, me escribes a mi WhatsApp para que podamos cuadrar un horario. ¿Me escuchas? Sí, Sí, te escribo. Disculpa, es que estaba justo ocupado y... Ok, no te gracias. preocupes. Ahí dejé mi No número, hay es que no problema. sé si lo tienes, pues ahí lo escribí. Y si lo tienes, pues bueno. Sí, pues quería también hablar, bueno, pues para la práctica, la conferencia de Melanie Fogueo sobre el arcano, lo que se debe hacer para lograr la castidad y la creación de los cuervos, cuerpos, perdón. Sí me he dado cuenta que no es cuestión sencilla porque el simple hecho de cuando ingresa un defecto de ira encima de una persona, pues en mi caso, que estaba trabajando, bueno, cuando estaba trabajando y sentía que un defecto mío subía sobre mí, podía sentir que ese defecto pues genera ansiedad, genera incomodidad, genera pues ciertas fuerzas que uno a veces tiene que saber medir, en donde uno tiene que actuar como con más cautela para evitar ciertos inconvenientes, problemas. Y pues me ocurrió lo siguiente, tenía era unos frascos, ¿sí? Estaba trabajando con vidrio y subió este defecto de ira y en esos defectos, en esos momentos en los que uno tiene que, no sé, preferiblemente quedarse quieto y no hacer mayor movimiento porque cualquier movimiento que uno genere va guiado es con el defecto de la ira. Con el defecto de la ira y claro, cuando estaba realizando esa labor y sentí que, pues sentía demasiada ansiedad, sentía mucho fastidio, sentía mucho estrés y sentía que tenía que hacer algo. Pero al momento en el que fui a hacer algo, pues cometí un error y se rompió un cristal y no, eso fue un problema completo. Entonces, sí es un trabajo bastante fuerte el de saber llevar, saber medir las palabras, las obras, las omisiones, todo lo que debemos hacer. Así es. Bueno, compañeros, no sé si falta algo más. Melanie, ¿hay algo más que te falte? ¿Algo que quieras aportar? Lea, todo está, me parece claro, conciso. Si algún compañero... Ah, Cristian, a ver, cuéntanos. Hola, buenos días. ¿Sí me escuchan? Buenos días a todos. Sí, hola Cristian, sí te escuchamos. Buenos días. No, buenos días, compañeros y señoritas. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo van a explicar un tema sobre, ¿cómo es que llama? Transmutación sexual, pero en pareja? Que yo sé que hablan, pero pues de los diversos temas, como la lujuria, los vicios y bueno, los demás. Pero pues sí, me gustaría que explicaran un tema sobre transmutación sexual en pareja para poder comprender y avanzar. Y los temas, ya no es nada más. Bueno, compañero Cristian. Ah, bueno, cuéntanos, Melanie. Dale, Lea, dale. Bueno, es que el fogueo de hoy precisamente se habló de esa práctica. Em,
Entonces, pues creo que llegaste después de que se explicó el tema. Sin embargo, recuerda que tú puedes ver las conferencias que están grabadas, ¿no? En donde se explica ese tema precisamente, o no sé si tú tengas el temario de las conferencias. Si tú quieres, me puedes escribir también al WhatsApp y yo te envío esa explicación. ¿Y yo? Sí, pues en mi caso, digamos, no sé, pues me imagino Cristian también debe estar soltero. En mi caso, lo que estoy haciendo es buscar principalmente un equilibrio. Uno debe encontrar, pues, lo que se ha dicho en las conferencias y lo que nos mencionan nuestros compañeros, encontrar independencia. Independencia para no depender económicamente y uno ser dueño del propio tiempo de uno para el momento en el que uno, pues, desee realizar, generar una fuerza propia, encontrar un estado, un equilibrio, encontrar un ambiente en el que uno pueda llevar a cabo la práctica sexual, porque no es cuestión sencilla, no es cuestión sencilla. Estos temas, como lo explica Conocimiento de sí mismo, son temas libres, de entrada libre, y se entrega un conocimiento que es, o bueno, que antes era oculto, ahora se entrega de forma abierta. ¿Y qué se genera al entregar este tipo de conocimientos de forma abierta? Pues se genera peligros, ciertos peligros en los que pueden haber ataques de personas malintencionadas que buscan es dañar la práctica, que van a buscar es hacer caerse uno en la práctica para no generar el éxito, para no generar la voluntad, para no generar la fuerza que se necesita, que se requiere para la creación de algo superior en el interior propio. Y eso es uno de los principales problemas. En mi caso, pues estoy viendo es eso, cómo puedo manejar mi conciencia, cómo puedo manejar mi cuerpo físico, cómo puedo deshacerme de esos agregados psicológicos que a veces me toman como un títere y me mueven a hacer las cosas de forma inconsciente. En un momento dado, pues llegué a la casa muy cansado y me fui a cepillar los dientes y volví a mi escritorio. Y en ese momento perdí la razón y ni siquiera me di cuenta que me había cepillado los dientes. Y yo digo, bueno, pero ¿quién se cepilló los dientes por mí? ¿Quién me cepilló los dientes? Sí, entonces son cuestiones las que uno tiene que ser consciente, porque son instantes muy pequeños en los que uno pierde la razón, en los que uno pierde el juicio crítico y uno dice, bueno, pero fueron 2 minutos, fueron 2 minutos y cómo fui a perder la conciencia, cómo fui a perder la razón en esos 2 minutos completos. Entonces son las cuestiones de el yo psicológico. Cuando uno debe un karma, el defecto psicológico viene a cobrar. Y el defecto que cobra más duro, desde mi punto de vista, es el defecto de la ira, porque a uno lo hace cometer demasiados errores, a uno le hace. Sí, es un defecto que cega totalmente a la persona, sube la sangre a la cabeza y de ahí no hay Santa María que valga, porque uno pierde la razón, uno pierde el juicio crítico y ese defecto genera demasiada fuerza, demasiado fuego, enciende a la persona de forma, sí, de forma desmedida, y uno no se mide en ese momento un movimiento, una fuerza que uno haga de forma negativa, pues ocurre una caída sexual. Bueno, entendiendo los dos puntos de vista de Melanie y de Leonardo, pues la señorita Melanie, pues sí, llegué un poquito tarde, me disculpo, pero pues yo lo hablo también en temas de, pues que digamos uno ya tiene la pareja, pero pues no sé si han alguna vez mostrado o han sabido que en el astral se presenta que se caen del puente, vuelve una vez, pues no sé, se recupera uno de la adversidad, que no sé, que sea una traición, un abandono, y superar eso y cogerlo como más flexible.
y comprendiendo, porque pues uno con el tiempo, pues, cómo se elimina el trabajo de sombras, pues comprendiendo el defecto, sí, que no lo afecte, que lo entienda, para que no le vuelva a correr esas bajonazos y no pueda vibrar bajo. Pero sí, en serio, pues me gustaría escuchar más sobre las prácticas de, de entre pareja y poder avanzar más. No es nada más, señores y señoras. Y pues le dejo la voz a Angélica que está que se habla. Angélica, dale. Muchas gracias. Bueno, aquí un pequeño aporte, Melanie. Am, en cuestión de la palabra fornicación, hay países, por ejemplo, aquí, donde se tiene que especificar lo que es la fornicación, porque la mayoría de las personas lo entienden como ser infiel. Entonces, yo siempre tengo cuidado de explicar bien, explícitamente, lo que es la fornicación. Y esto, gracias. Dale, Leonardo. Sí, en esas cuestiones lo que estaba diciendo Cristian hace un momento, pues las sombras, en mi aspecto yo lo reflexiono es con los yoes psicológicos, con el ego psicológico que poseemos todos. Cuando uno comienza a estudiar los defectos que uno tiene, uno comienza a observar que uno va ganando control y poder sobre uno mismo, porque uno sabe qué es lo que busca un defecto de ira, qué es lo que busca un defecto de lujuria, qué es lo que busca un defecto de gula, de envidia en la persona. Y somos, bueno, es posible ingresar en conciencia y reflexionar, bueno, los defectos psicológicos solo nos los podemos quitar hasta la segunda montaña, hasta la tercera montaña, y es el Cristo el que va a venir a desintegrarlos. Pero no podemos seguirlos desarrollando porque va a llegar un punto en el que estos defectos nos van a ganar. Nos ganan y todos se alimentan mediante la fornicación. Cuando la persona comienza a entender el control que se debe llevar a cabo con ese defecto de la fornicación, en cuanto uno está actuando, cuando uno está hablando, cuando uno está caminando, cuando se va a escuchar música y se va a generar una emoción, siempre tiene que haber una autoobservación. Y la muerte consiste en desenredar ese nudo que genera esa emoción. Mientras uno más rápido desenvuelva ese nudo con la muerte psicológica, llega la comprensión y es la que nos permite adquirir la sabiduría del Padre. Esa sabiduría pues nos permite entender, bueno, sé que este defecto emocional me está trayendo ciertas recurrencias o me recuerda a mi expareja y pues ese recuerdo sigue alimentando esa escena. Ese defecto pues está cobrándole karma a mi pareja o ese defecto impide que logre el desligue emocional, el desligue mental, el desligue sexual con mi pareja. Y pues me está impidiendo la castidad, está impidiendo que pues pueda recibir asistencia de las jerarquías superiores. En mi caso, pues logro entenderlo en ese aspecto. Los yoes psicológicos siempre los vamos a tener, pero lo importante es saber entender que se debe un karma. Bueno, este defecto me está exigiendo que le pague el karma. Entonces sé que debo salir a hacer sacrificio, hablar con una persona, explicarle sobre el conocimiento de sí mismo. Sé que cuando sube ese defecto de ira, que es lo que estoy tratando de solucionar actualmente, debo es hacer sacrificio y saber cómo conducir esa fuerza en un aspecto distinto para evitar dañarme, porque el defecto de la ira, ¿qué es lo que quiere hacer? El defecto de la ira busca es que fornique, porque es el pago que exige la vida misma. Ese defecto de la ira lo que busca es que, no sé, salga a buscar, no sé, drogas, alcohol, alguna cuestión, y pues esas cuestiones son las que lo dañan a uno, porque buscan es a uno manipularlo
amarrarlo y controlarlo para que uno no logre desenvolverse del proceso de la vida. Bueno, aquí dice Brian que la ira quema la energía. Es cierto, totalmente. Bueno, vamos a hacer algo, compañeros. Vamos a terminar, vamos a dar por terminado este fogueo porque veo que ya llega un momento en el que pues, nos salimos completamente del tema del fogueo, ¿sí? Lo cierto es que algo muy claro y muy simple, los yoes no los vamos a tener siempre, estamos en el trabajo de matarlos. Cada uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y que la única guía que tenemos es nuestro ser. Y el que quiere avanzar en este camino, pues le toca empezar a matar los yoes, ¿sí? El hecho de ser soltero no es ningún motivo para, digamos, sentir que uno no puede hacer mayor cosa. Claro que sí puede liberar hasta el 20% más o menos de la conciencia. Hay mucho por hacer estando soltero o casado, ¿sí? Todos podemos hacer este trabajo, cada uno va a ser guiado por su ser en el astral y pues bueno, cada uno también va a ir viendo su propio avance, ¿sí? La muerte psicológica es la forma en la que uno puede hacerse responsable de su propio trabajo, de su propio camino, más allá de cualquier ente externo o cualquier otra cosa que quiera causarle daño a alguien por karma, por el motivo que sea. La muerte es la base y el fundamento de este trabajo, sin importar cuántos ligues o cuántas cosas tenga cualquier persona, ¿sí? A todos nos toca igual. Entonces, pues mucho ánimo, compañeros, a todos, muchas gracias. Nos veremos en el siguiente fogueo de Melanie, conferencia número 11, que se titula ¿Cómo se fabrica alma y espíritu? El siguiente martes. Bueno, que tengan un feliz día. Hasta luego, Elena. Chao, Angélica. Buen día a todos. Gracias. Adiós. Hasta luego. Chao, gracias. Chao.